Buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy felices de reunirnos para esta conversación. Con Lau llevamos como dándole forma, imaginándonos esta conversación hace un tiempo, entonces estamos muy felices de poder tenerla por fin. Muchas gracias a las invitadas por sacarle el tiempo y la disposición a conversar con nosotras. Entonces les cuento. Este evento es patrocinado por el Colombian Studies Initiative de la Universidad de Nueva York. Es una iniciativa que tiene como objetivo crear un centro interamericano para la investigación, las conversaciones multidisciplinarias y el intercambio de conocimientos sobre Colombia. Entonces, quiere generar diálogo, indagación e investigación para académicos, estudiantes, ONGs y público en general interesado en Colombia. Queremos tejer puentes entre Colombia y Estados Unidos, la academia, el activismo, las artes, y sepan que somos como estamos de puertas abiertas para colaboraciones, investigaciones, etcétera. El día de hoy estamos reunidas para conversar sobre fútbol. Y tenemos el gran privilegio de tener a unas panelistas de lujo. Entonces, está Juliana Ruiz, que es periodista de la Universidad de Antioquia, integrante de la Coordinadora Futbolera y Feminista de Colombia y la Asociación Nacional de Fútbol Femenino. Es directora del documental Sin Nosotras Nunca Más, Hinchadas Feministas de Colombia, ganadora del premio No es hora de callar a las mujeres periodistas en Colombia en 2022, entregado por la Casa Editorial El Tiempo y ONU Mujeres. Y también es codirectora de Históricas, Mujeres en el Deporte, medio que busca visibilizar a las mujeres deportistas que han hecho historia. Gabriela Ardila Viela es historiadora con maestría en estudios interdisciplinarios latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, doctora en historia de la Universidad de Hamburgo. El trabajo de investigación se ha centrado en indagar sobre metodologías feministas y anticoloniales de investigación historiográfica, poniendo en práctica estas metodologías al investigar sobre mujeres luchadoras sociales en Colombia. Los últimos estudios se han enfocado en la historia del cuerpo y el deporte, y más específicamente sobre la historia del fútbol practicado por mujeres en Colombia. Y Manuela Costa es futbolista profesional retirada, magíster en desarrollo organizacional y marketing, consultora DEI y CEO de Transformándonos, una plataforma para la equidad de género. Bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y nuestra moderadora es Laura Bayer Yepes, escritora, poeta, periodista y amiga. Sus temas de exploración creativa giran en torno a la experiencia femenina y la violencia en el fútbol. Su reportaje La Tribuna también es Violeta fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Digital Silópalo y su último cuento fue publicado en Cambio Profe, Cuentos y Relatos de Mujeres y de Ciencias Futboleras. Ahora está haciendo la maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York y es hincha del Deportivo Independiente Medellín. Importante decirlo también. Entonces, bueno, con eso le doy la palabra a Lau y bueno, muy feliz de estar acá. Muchas gracias, Amalia, y al Colombian Studies Initiative de la Universidad de Nueva York que nos permitió llevar a cabo este experimento. Queríamos hacer esta invitación a conversar sobre el fútbol practicado por mujeres en Colombia y ver quién llegaba y se sumaba a esta conversación. Antes que hincha del Medellín, pues soy hincha de la Selección Colombia. Entonces, pues todo esto también es por hacer activismo, abrir conversación sobre la equidad de género en el fútbol, no solamente como un terreno para el entretenimiento, sino para la movilización social, para tantas identidades que están allí en juego y para trabajos dignos en toda la cadena de valor del fútbol. Entonces, muchas gracias a quienes se han conectado. Si conocen a alguien que le pueda interesar este espacio, mándenle el link rápidamente para que se una. Y pues como ya presentó Amalia a nuestras panelistas de lujo, pues tengo también la fortuna de decir que las conozco personalmente a las tres y que además sé que de alguna manera son pioneras en sus distintos campos que son transversales al fútbol. Manu como deportista y como activista, Juli como periodista y activista, y Gabriela como historiadora y académica. Entonces, pues dicho esto, queremos escuchar qué las trajo aquí, qué las trajo hasta este espacio, es decir, cuál ha sido su experiencia y lugar en el fútbol practicado por mujeres en Colombia y sobre todo
que, pues, porque venimos diciendo fútbol practicado por mujeres. Por eso quisiera que fuera Gabriela la primera que hablara, pues porque lo llamamos más fútbol practicado por mujeres. Comúnmente decimos en espacios más informales fútbol femenino, como para que nos entiendan, pero también hemos visto un poco en nuestros propios escenarios porque tenemos que pegar ese término de fútbol practicado por mujeres. Entonces, bueno, ¿quiénes son? ¿Por qué están aquí? Y empezando con Gabriela. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. A mí me alegra pues todos los espacios que se abren para poder hablar de fútbol practicado por mujeres, para poder hablar del deporte y las posibilidades que éste tiene. Entonces, pues primero eso, agradecerles. Y antes de responder qué me trae aquí, voy a responder la pregunta de por qué fútbol practicado por mujeres. Y yo sé que es algo que resuena a veces chirriando, que a veces nos hace demasiado ruido en los oídos cuando lo escuchamos y en la cotidianidad, pero eso es también lo que busca, ¿no? El término fútbol practicado por mujeres es un término que yo retomo de una investigadora que se llama Carmen Rial, que se pregunta, pues que propone hablar con este término porque hace un análisis cuando dice que cuando se piensa en fútbol, solamente se piensa en fútbol practicado por hombres, ¿no? En el gran fútbol que conocemos, con las tribunas llenas y representando al país. Cuando se habla de fútbol practicado por mujeres, se le pone el apellido de femenino para decir que es un fútbol distinto. Sin embargo, históricamente las mujeres han luchado porque la práctica tenga las características iguales, ¿sí? Durante mucho tiempo, durante décadas, se dijo que las mujeres, si iban a jugar fútbol, jugaran fútbol en campos más pequeños, con pelotas más pequeñas, arcos más pequeños, menos tiempo, porque las capacidades de las mujeres no daban para este fútbol con las reglas que conocemos hoy en día. Entonces, lo que se busca con esto es llamar la atención a que no es un fútbol distinto, no hay nada de femenino o de masculino en la práctica deportiva. Lo que marca es quién lo juega, y por eso es importante para mí poner como una zancadilla en el lenguaje que nos haga pensar en qué estamos hablando cuando hablamos de fútbol. Yo hablo de fútbol practicado por mujeres, fútbol practicado por hombres, fútbol practicado por disidencias. Entonces, la idea es que si le vamos a poner apellido porque no sabemos de qué es, porque solo pensamos en fútbol practicado por hombres cuando hablamos de fútbol, voy a poner un apellido largo que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, que nos haga ver que no hay nada de femenino o masculino, sino que realmente es diferenciar entre un gran deporte reconocido como el fútbol, practicado por hombres, y el fútbol femenino, que es el fútbol practicado por mujeres, ¿no? Entonces eso es como el llamado que yo hago. Yo sé que suele ser difícil, que yo llevo muchos años hablando con este término, a mí ya casi nunca se me sale fútbol femenino, me pasa a veces. Sé que es difícil acoplarse al término y pues también sé que hay gente que no le resuena también el análisis que hacemos, pero pues a mí me sigue llamando mucho la atención y me sigue pareciendo importante como cuestionarnos el lenguaje mismo. Diciendo esto como para que abramos y la gente entienda por qué esto podría durar 15 minutos menos, pero va a durar 15 minutos más porque decimos fútbol practicado por mujeres, o por lo menos yo lo voy a hacer. Quiero decir que a mí me trae aquí pues el placer de conocerlas, el gusto que tengo por hablar del fútbol practicado por mujeres y pues, del recorrido que hice en mi investigación, que como cualquier trabajo doctoral tenía el miedo de que se quedara en un libro estancado en una biblioteca, y pues también va a pasar eso, pero al mismo tiempo estoy tratando de moverlo y usar otras formas de comunicación además del texto escrito. A mí me trae al fútbol realmente, y al fútbol hablo de todo el fútbol, del practicado por hombres, por mujeres, por disidencias, un interés pedagógico, porque yo fui docente de historia del deporte en la Universidad de Cundinamarca en Soacha, y cuando empecé a revisar la bibliografía que podíamos encontrar en torno a la historia de los deportes en general, me di cuenta que había muy poca bibliografía, casi ninguna, sobre deportes practicados por mujeres, sobre la historia de los deportes practicados por mujeres. Sin embargo, la mitad de mis estudiantes eran mujeres y yo dije, a ver, no aparecen de la nada por un lado, y por otro lado, ¿qué nos está diciendo esto y cómo hago yo para que la mitad de mi curso no esté durmiendo en clase de historia? Porque a mí, además de ser deportistas, que lo último que les interesa en este momento es ver clase de historia, nada de lo que trabajamos en clase les llama a ellas. Nada de lo que trabajamos en clase les resuena en sus vidas o en sus experiencias.
Entonces, pues ahí fue como un interés con las personas estudiantes de esa universidad en ese momento en el que yo estaba y empecé a buscar qué podía hacer para interesarles y ahí encontré como un mundo de información, de silencios más bien, que yo quería escuchar y eso me trae aquí, como el interés por entender de dónde salen las futbolistas que vemos en Colombia que empezaron a ser profesionales en el 2017, de dónde salen estas futbolistas y también por qué se ha callado tanto sobre el fútbol practicado por mujeres en el mundo y especialmente en Colombia. Eso es lo que me trae a mí aquí. Muchas gracias, Gabriela. Vamos con Juli para darle tiempo a Manuel que cuadre ahí su cámara. Bueno, buenas tardes, noches, días, depende del lugar del mundo donde nos estén viendo. Bueno, yo creo que a mí me trae a este espacio, digamos, inicia mi mundo del fútbol practicado por mujeres, inició desde ser hincha de Independiente Santa Fe. Yo soy hincha de Independiente Santa Fe y cuando sacaron el equipo, cuando fuimos primeras campeonas, mejor dicho, bueno, y todas las veces que hemos sido campeonas y que vamos a hacer, ha sido como apropiarme del fútbol practicado por mujeres. Aún sigo con este tema de si decir fútbol femenino, fútbol practicado por mujeres, es un poco difícil. De hecho, también soy periodista, como lo dijo Amalia en la introducción, pero digamos que desde ese lugar de hincha me apropié del fútbol femenino, del fútbol practicado por mujeres, y ya después, digamos, entré al activismo del tema de las mujeres, el fútbol, porque no solamente hablamos de mujeres que practican fútbol, sino que también nosotras somos mujeres que vemos fútbol, somos mujeres que hablamos de fútbol, somos mujeres que trabajamos en el mundo del fútbol. Entonces empieza como un activismo muy bonito y muy importante desde la Coordinadora Futbolera y Feminista de Colombia, a la que pertenezco y a la que pertenecen muchas organizaciones de mujeres hinchas, barristas de muchos equipos de Colombia. Y también hay organizaciones de mujeres, digamos, de árbitras, de jugadoras, académicas, que hablamos desde el feminismo sobre fútbol. Nosotras, pues digamos, allí yo ya encontré como ese activismo, ese algo está pasando y algo no está tan bien, ¿no? O sea, pasan muchas cosas desde todos los lugares y yo estaba estudiando periodismo en la Universidad de Antioquia cuando, cuando me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho lo político y todo, pero lo que me caló muy bien fue el periodismo deportivo con enfoque de género. Entonces dije, por aquí me voy. Allí empecé como a tener algunos acercamientos a medios de comunicación que se dedican solamente a, digamos, a visibilizar el fútbol practicado por mujeres, como Hat-Trick, y también un medio de Independiente Santa Fe que se llamábamos León, pero allí, pues, digamos que yo me ocupaba de lo femenino. Del fútbol practicado por mujeres. Entonces allí tuve como ese acercamiento, empezamos a cubrir la liga, la Libertadores femenina que se jugó aquí en Colombia, el Mundial Femenino Sub-20, bueno, como todo ese acercamiento al fútbol practicado por mujeres. Y digamos que allí, en ese activismo y en la búsqueda del periodismo, encontré procesos también que no solo, digamos, claro, se habla desde el activismo, pero también desde la acción. Uno de esos procesos es Transformándonos, del cual Manu es la directora de Transformándonos. Allí encontré un espacio muy bonito que acciona digamos, muchas herramientas para que las futbolistas puedan tener condiciones dignas, acercarse a ellas, generar oportunidades, como si Manu siempre lo ha dicho, es que allí pensamos que el deporte es la excusa. Seguramente ella ahorita les va a explicar mucho mejor, pero en Transformándonos tengo como un papel de generación de contenido y de dirección de contenido. Y también en esa búsqueda encontré a la Asociación Nacional de Fútbol Femenino. La asociación es un espacio donde se reúnen varias exfutbolistas, futbolistas aún, digo yo, porque ellas todavía juegan en las canchas de Bogotá, de Colombia,
pero ellas también accionan y tienen procesos muy poderosos, como ahora que se está como llevando a cabo un torneo de mujeres, mujeres y diversidades mayores de 30 años, que es un torneo pionero en Colombia. Entonces, bueno, no me voy a extender más. Creo que eso es lo que me trae a este lugar. ¿Cuántas ventanas abiertas, Juli? Un montón de cosas para conversar, entre esas, pues precisamente cómo entra el cuerpo femenino a los entornos futboleros, pero pues antes de pasar a esa pregunta, Manu, te damos la palabra para que nos cuentes un poco de cómo llegas a practicar fútbol y cómo también te encuentras con Juli ya en esta etapa de transformándonos. Te estás muteada, fíjate si puedes abrir. Creo que no puede abrir el micrófono ella. Ay, Manu, perdón. Dale, Es que dale, como Manu. cambiaste de... Ya, De dispositivo, claro. de dispositivo. ¿Ahí estás? Sí, Ya, sí, perdón. gracias. Yo tengo una historia muy particular porque en realidad creo que antes me preguntaban si había como un escenario que recordara cuando mi vida fue una antes o después del fútbol y creo que siempre ha sido una a través del fútbol. Em, no voy como un escenario ni político, ni cultural, ni social, ya en un escenario más grande y como con un nivel de conciencia distinto, pero yo llegué al fútbol porque a los 4 años, y esto es como una etnografía que he hecho en mi casa a través de anécdotas, porque pues no tengo recuerdo de los 4 años, evidentemente. Mi papá me contó que un tío, hermano de él, llegó con un balón de fútbol a mi casa como un regalo de Navidad, y en mi casa somos 4 mujeres. Y pues para contexto, yo hago parte de esa generación de los 90, ¿no? Que nace en los 90 y que todavía casi que era un acto de desobediencia civil ser futbolista y ser mujer. A lo cual, de hecho, mi papá le pregunta a mi tío que para quién era ese balón. Y mi tío le dice que para Manuela. Y curiosamente, siento que ese balón para mí sí fue un acto revolucionario el abrazar ese balón, porque era algo que no soltaba, que incluso hoy lo hablamos con Juli, y es, creo que la premisa ha sido como pasar el balón a través de todo lo que hacemos. Y, y desde ese momento, yo la verdad es que recuerdo, me gustaba mucho jugar fútbol. Recuerdo que en anécdotas así muy chicas siempre vivía regañada porque tenía los zapatos rotos, las sudaderas rotas. Nunca entendí que había un escenario diferente, al menos hasta los 12 años, que también en una anécdota que creo que me marcó profundamente, y es, toda mi vida jugué con niños y lo agradecí un montón, porque creo que eso a muchas de mi generación nos permitió tener una diferencia técnica que marcó en unos escenarios cuando éramos más grandes, pero hubo un momento en el que terminé siendo la única niña en el equipo que había, y cuando empecé a buscar equipos, no sé si femeninos, pero equipos donde estuviéramos las mujeres, solo había uno en realidad que yo conocía, y lo digo un poco desde todo lo demás era abstracto, que creo que ese también ha sido una premisa de nuestras vidas, y es, yo nunca soñé con ser futbolista profesional porque eso ni siquiera estaba en mi cabeza. Al final, no tener referentes visibles pues hacía que todo lo demás fuera muy desde la etiqueta que habíamos consolidado. De hecho, una de las figuras que admiraba era Zlatan, porque no conocía a muchas que habían estado antes de nosotras. Y finalmente encontré un equipo que eventualmente, entendiendo el proceso, y lo puedo decir desde un contexto más amplio, pero lo creó una segunda generación de esas pioneras, o yo creo que casi tercera, que fue Patricia Vanegas, aquí en Bogotá, y que me parecía una dura porque si hoy yo digo que con lo que hemos intentado hacer de no solo visibilizarlos del reconocimiento que damos ahora en la publicidad, en las vallas, que me parece importante, por supuesto, pero en la redistribución de los recursos, pues tienes que tener recursos para redistribuir algo. Y yo no sé cómo hacía Patricia, pero teníamos unos patrocinadores increíbles, Punto Blanco, Jeff, Gatorade, Servientrega, les estoy hablando hace más de 20 años. Y eso a mí me parecía fascinante, porque
en ese momento creía que no lo merecíamos, que eso era el escenario natural. Hoy entiendo que cero natural, que la vieja hacía unos esfuerzos diferenciados. Y ahí empecé a jugar fútbol ya con niñas de mi edad. En ese momento, pues sí, éramos niñas todavía. Incluso teníamos una categoría de mayores, que yo creo que esa es la segunda tanda generacional de esos primeros equipos. Y lo que no sabía es que en paralelo había un movimiento tan grande en Antioquia, en el Valle, que estaba surgiendo con mucha fuerza y que también de alguna manera había sido promovido por aquellas pioneras que más allá del dolor, porque creo que siempre contamos un poco la historia de las Juanas de Arco, sí, hemos tenido un montón en el fútbol, pero yo siempre he creído que hay un montón de mujeres que nunca nos hemos victimizado, que al contrario decimos que esto nos apasiona un montón y que le hemos echado ganas para hacerlo bonito. Y empecé a encontrarme como con esas mujeres y entendía que el fútbol, la verdad en ese momento, yo creo que toda mi vida he sido activista y lo digo con mucho orgullo porque el activismo tiene primero un discernimiento muy puta para elegir esto todos los días por la vocación, pero necesita rigurosidad. Y creo que cuando la gente me pregunta qué me dejó el deporte, es mucha disciplina. Yo creo que el activista que hace que las cosas sucedan necesita mucha disciplina, mucha constancia. Y el fútbol creo que me enseñó eso. Creo que me encontré, yo hice parte de esa generación de las superpoderosas que mucha gente le dio visibilidad a partir de los suramericanos y de Nueva Zelanda sub-17, pero que realmente nosotros ya habíamos encontrado una puerta abierta, eso es un hecho. Es decir, lo que hicimos fue como que ponerle la tranca y mantenerla abierta, pero muchas otras hicieron ese camino tal vez más complejo. Y ya yo lo que veía en el fútbol era una posibilidad para seguirlo jugando, no como una profesión. Tuve el privilegio de tener una beca representativa en Estados Unidos, me fue, hice mi carrera, porque creo que en mi casa, y le agradezco a mi papá, es un hombre de las masculinidades corresponsables que siempre, no sé, en estas historias hay mamás que apoyan, mi papá, ambos pues por supuesto, pero papá era los que me decía, tú elige lo que quieras hacer y yo voy a estar acá para acompañarte en lo que quieras hacer, lo único que te pido y creo que desde un escenario de mucha corresponsabilidad me dijo, por favor estudia, entendiendo al margen de una carrera en el fútbol, pero pues con todo el escenario social que implicaba ser una mujer futbolista en nuestro país, pues me dijo como, échale ganas al plan B también. Y siempre pues encontré una gran excusa para estudiar, que lo agradezco hoy porque creo que la causa se ha vuelto no solo acciones, de hecho, no, no me malinterpreten, yo creo un montón cuando la gente pone la pancarta y sumamos en las marchas y nos pegamos la caminata, pero creo que a veces hemos carecido de estrategias para sostener ese tipo de estrategias y yo le agradezco a mi papá, me decía, estudia, ponle método, haz las cosas que eventualmente te va a ayudar en lo que elijas. Me fui, hice mi primera carrera en Estados Unidos, me gradué contra todo pronóstico, porque digo contra todo pronóstico, porque anécdotas, a mí el fútbol era lo que me gustaba y yo llegué allá sin siquiera saber qué iba a estudiar y entre cosas me dice la entrenadora, ¿qué vas a estudiar? Porque necesito que estudies para poderte becar. Y mi pregunta fue, ¿qué estudian los atletas? Y me dijo negocios y le dije, eso voy a estudiar. Eh, y ya después, digamos, la misma situación me pasó para todo lo que he hecho. La maestría, yo me fui a Italia, yo fui la primera transferencia de un contexto que no era tan formal, pero fui una de las primeras que salió a jugar, por supuesto, no dejando de lado a Miriam, ¿no? Que se vaya cuando Rusia unión era la Unión Soviética, pero esa es otra historia de unas grandes, pero de las pequeñas que les seguíamos, yo fui la primera jugadora que se fue a jugar al Inter de Milán y cuando llegué allá fue lo mismo. Yo me fui a hacer una maestría pensando que era en inglés y era una maestría en italiano, ni siquiera sabía que iba a estudiar. Entonces digo que agradezco haber tenido tantas excusas, pero que el fútbol, sin darme cuenta, siempre fue el fin. Y hoy, en lo que decía Juli, radicalmente cambió a ser, antes era el fin, ahora es el medio y es la excusa perfecta para un escenario mucho más amplio, ocasional, que yo lo dije, creo que en el marco de el mundial, y lo dije, para mí el fin no es ganar un torneo, no es ganar un mundial, para mí el fin es alcanzar la equidad de género. No sé si lo vaya a ver en vida, pero creo que soy una vieja que le gusta regalar esperanza y buena vibra y decir que pues estamos sembrando para que eventualmente si no lo vemos nosotros, al menos la vean las que le siguen. Entonces, esa ha sido mi historia un poco con el fútbol.
Muchas gracias, Manu, sobre todo por mencionar tantos nombres de tantas mujeres que pues no tenemos como este relato de saber quiénes son todas, como si tenemos en el imaginario a todos, a pues, saber quiénes son los primeros jugadores, todos tenemos en la mente en nuestro top of mind, por ejemplo, al Pío Valderrama, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, mencionas a Miriam, se trata, para las personas que no saben, de Miriam Guerrero, que fue pues esta transferencia que se hizo a Rusia, que fue transferencia a beca, una mujer que abrió camino. eh, y bueno, digamos que un poco todas estas mujeres y todos estos, si se quiere, hitos, es lo que abonaron el terreno para que pues existan jugadoras como Manuela, pero también pues que el fútbol practicado por mujeres de manera profesional se desarrolle, aunque falta un montón de cosas. Ya hemos como tocado los temas por los bordes, quisiera pedirle a cada una como que pueda complementar lo que ya hemos hablado y tratar pues como de no repetir, pero construir como aquí un mini panorama de cómo está el fútbol en Colombia. En general, hablemos como del deporte global, si tienen como algún relato, alguna narrativa de lo que es el deporte y pues su facción practicada por mujeres. ¿Cómo estamos en el fútbol femenino ahora? Pues porque tenemos, por un lado, una liga que todavía tiene muchos reclamos de parte de nosotras, que somos activistas, de las mujeres que también luchan desde muchos frentes por la equidad de género, pero que por otro lado, pues recordamos cuando no había liga, cuando no había superpoderosas, como decía Gabriela, como antes de 2017, cuando todavía no hablábamos de futbolistas, mujeres profesionales. Entonces, nada, todo esto para decirles cómo ven el panorama del fútbol ahora y con el énfasis en el fútbol practicado por mujeres. Y no sé si les parezca, si seguimos en el mismo orden o quién quiere responder primero. Bueno, dale, Gabriela. Vale, entonces no sé si me gusta que sigamos con el mismo orden, pero ya lo voy a hacer. Bueno, sobre el panorama, yo soy historiadora, es decir, para mí el punto histórico del análisis del pasado es fundamental para entender el presente. Es decir, en la historiografía sí nos preguntamos por el presente, eh, también en relación con el tiempo, ¿no? O sea, en la trayectoria del tiempo. Yo quiero decir que para mí el fútbol en este momento o sea, está en un panorama, pues estamos en un mundo que el fútbol profesional, por así decirlo, pues por así decirlo, no, el fútbol profesional está fuertemente ligado a la FIFA, a una institución internacional gigantesca con un poder a nivel internacional grandísimo. Es la organización que maneja ampliamente el fútbol y que en los últimos años ha empezado a introducir su mano de manejo en el fútbol practicado por mujeres, ¿no? Entonces, yo veo el panorama del fútbol en general como un espacio donde hay una figura de mucho poder, que es la FIFA, eh, y que esta figura de mucho poder invisibiliza en muchos casos y hace muy difícil otras prácticas distintas del fútbol. Yo entiendo que la parte de la profesionalización es fundamental porque entiendo la necesidad de vivir del deporte, ¿sí? Esto fue una pelea que se dio en un momento histórico sobre si volver en los deportes profesionales o dejarlos en aficionados. En este momento existen los deportes profesionales y existen los deportes aficionados y en general los deportes, la mayor práctica de los deportes no es profesional sino aficionada, ¿no? Aún así, lo que reconocemos, lo que vemos, lo que escuchamos en los grandes medios de comunicación es en general los deportes profesionalizados, o sea, o la parte profesional de los deportes, por así decirlo. Y creo que en el panorama del fútbol practicado por mujeres lo que queda es un montón de trabajo por hacer. Yo tengo que decir que a mí me parece que el pasado del fútbol practicado por mujeres antes de la profesionalización es un pasado muy alentador, es un pasado lleno de autonomía, de fuerza, de resistencia, de mujeres independientes y libres que se tomaron las canchas, como todas estas mujeres que nombró Manuela y como la experiencia misma de Manuela, que fueron personas que decidieron a pesar de no estar bien visto, a pesar de ser poco reconocido, a pesar no solamente de estas dos cosas, sino a pesar de ser peleado que las mujeres pudieran practicar este deporte
Las mujeres lo hicieron desde siempre, desde que el deporte como lo conocemos existe. Entonces, a mí me asusta un poco el panorama del fútbol practicado por mujeres porque veo que estamos enfocándonos mucho en el panorama que permite la FIFA y que permiten estas grandes instituciones que históricamente no han visto, no han visibilizado, no han reconocido a las mujeres deportistas y que además tienen unas reglas que complejizan la situación. Es decir, muchos de los equipos y de los clubes de mujeres antes de la supuesta profesionalización tenían equipos, por ejemplo, de fútbol 11 y de fútbol sala, porque también era una forma de mantener la práctica, era una forma de mantener a las deportistas activas y el fútbol sala también tiene muchos espacios pues más grandes abiertos para las mujeres. Con la supuesta profesionalización se les cancela la posibilidad de practicar fútbol sala y fútbol 11 porque esto ya no es legal. También se imponen un montón de eh, cosas específicas sobre los roles de las mujeres en los deportes, cómo deben verse, y esto lo digo más allá de lo que dice la FIFA en sus leyes, que me imagino, esto no estoy 100% segura, pero me imagino que en este momento no lo tienen tan impuesto. Sí ha habido momentos históricos donde los clubes ordenan cómo debe verse una mujer, cómo debe ser una mujer. También entran todas estos elementos que buscan domesticar los cuerpos, como los test de género. Entonces, como que yo siento que hay un montón de espacios históricos de autonomía de mujeres y disidencias practicando fútbol, que el problema de esos espacios es que vivir del fútbol era prácticamente imposible y que es un deseo que todas las personas pueden tener y deberían poder realizarlo. Y por eso entiendo el interés en la FIFA, pero también veo que estamos olvidando que ha habido un montón de instituciones no tan grandes, no tan poderosas, que son clubes organizados por mujeres o por personas que les interesa realmente el fútbol practicado por mujeres. Son instituciones que permitieron, por ejemplo, que en los años 70 existiera un mundial fuera de la FIFA de fútbol practicado por mujeres. Entonces, como que yo esperaría que el panorama logre encontrar como debatir en esta situación que es real. No voy a decir hay que decirle no a la FIFA ya, o sea, eso lo diría yo, pero yo no estoy tratando de vivir de fútbol, ¿no? O sea, como que yo también entiendo que mi posición es otra. Em, pero como que no olvidemos que hay una trayectoria autónoma y autogestionada de mujeres y disidencias, en muchos casos jugando de manera conjunta fútbol y que han hecho posible que existan en este momento jugadoras. Eso es lo que yo quisiera que no se olvidara del panorama actual, porque aún sigue habiendo mucha autonomía y yo esperaría que esta autonomía no se pierda. Sí, qué importante lo que decís, Gabriela, pues porque nos pone en el panorama como siempre estamos en el doble rasero, las mujeres. Siempre tenemos como que jugar con el poder, pero también resistir desde otros escenarios que no son pues los normativos, muy heteronormativos, muy patriarcales, muy neoliberales, pero también pues el fútbol tiene toda una mirada y una postura comunitaria y de cooperación, que también habla mucho de cómo se construyen y se forman los y las futbolistas. Juli, ¿tú qué piensas? Bueno, no, yo, como les dije desde el inicio, mi mirada es hincha, periodista, activista. Bueno, que creo que también le da como otro punto de vista y es que creo que el fútbol practicado por mujeres y el fútbol en Colombia tampoco está preparado para que nosotras estemos en las tribunas. Han habido grandes avances que hemos conseguido como poniéndonos al pie de muchas cosas, pero claro, siguen habiendo estereotipos de género en las tribunas, temas de no participación a las mujeres que han ido avanzando gracias a compañeras que han estado allí, digamos, eh, luchándola, porque finalmente termina siendo esto, pero también en temas logísticos el fútbol no está preparado. Uno de los eventos que tiene la Asociación Nacional de Fútbol Femenino es el Encuentro Latinoamericano de Fútbol Feminista, y allí, de hecho, en una de las charlas hablábamos de que, por ejemplo, los baños de los estadios, los baños de mujeres, no hay productos de higiene menstrual. Y bueno, ¿y quién se ha pensado que nosotras también habitamos estos lugares, por ejemplo? Ahora lo están pensando porque gracias a que hay mujeres sentadas en la mesa local de fútbol, están diciendo, bueno, sí hay que ponerlo, pero este también es nuestro territorio, por ejemplo. También en temas de logístico en cuanto a
policía, bueno, etcétera. ¿Cómo es que yo llego a una final de fútbol femenino? La fila de mujeres es larguísima y solo hay dos policías requisando, dos mujeres policías requisando. O sea, como desde la toma de decisiones no se piensa que nosotras habitamos estos lugares, pero pues creo que hay mujeres que están llegando allí, sentándose en mesas directivas que están poniendo estos temas sobre la mesa. Entonces, termina siendo alentador para nosotras. También, como lo dijo Gabriela, yo creo que desde ya un punto más periodístico, creo que es un poco desalentador el tema de las instituciones que intentan, digamos, ser piedra de tropiezo en el avance del fútbol femenino en Colombia y en el mundo. De hecho, hace 5 días, 6 días, en Inglaterra salió una norma que dice que las mujeres trans no pueden participar en torneos de fútbol practicado por mujeres, basado en lo que dice Gabriela, en la FIFA, en que las mujeres binarias, las mujeres no sé qué, o sea, como todo un discurso que también se utilizó en 1920 cuando la Federación Inglesa de Fútbol dijo las mujeres no juegan. Entonces, eso para mí es preocupante. También porque aquí en Colombia tuvimos la semana pasada las declaraciones de un directivo de un equipo de fútbol que decía que las mujeres no servíamos para el fútbol, que debíamos jugar otro tipo de cosas, otro tipo de deportes, pero que el fútbol no. Eso es preocupante, pero también, como digo, nosotras hemos abierto espacios, caminos, hay mujeres trabajando, creo que es importante cambiar esa dirigencia y también que el torneo sea pensado como otro tipo de público y otro tipo de mercado, ¿saben? Porque siento que lo que pasa con el Mundial Femenino es que es un súper evento que tiene rating, que tiene patrocinadores, que vende, que todo, y aquí en Colombia siguen pensando que el torneo de fútbol femenino es como dejémoslo a un lado, hagámoslo, o sea, hagámoslo porque toca, ¿sí? Como, entonces creo que también desde esas tomas de decisiones de cómo manejar las marcas, de qué forma mostrarlo, de qué forma lo hacemos competitivo, las condiciones laborales de las jugadoras, tenemos una investigación contra varios clubes, no sé, 18 clubes creo que son, en las que hay un cartel en el que decidían cuánto ganaban las jugadoras. ¿Mm? Tenemos unos fichajes de cambio de equipos que yo digo, o sea, se van, aquí ganan el mínimo, allá ganan un poco más del mínimo. Entonces yo digo como mejorar ese tema de condiciones laborales y claro, desde el periodismo también encuentro un panorama retador, pero alentador, porque allí también nos han calificado como de que no sabemos, de que estamos allí como para ser bonitas y que no sabemos del tema. Pero he encontrado mujeres muy poderosas, muy tesas, que han sido mis referentes para querer estar allí. Y eso es muy, muy hermoso. Y es la construcción de esas referentes. Y claro, unos medios que no sexualicen, que periodistas que están queriendo entender cómo no sexualizar los cuerpos de las mujeres, cómo comunicarlo de mejor manera, que les cuesta, es un reto para ellos, pero lo están intentando. Entonces, creo que ese es el panorama desde todas mis visiones. Y en eso Hay que dice una, Juli, ay, antes perdón. de que empiece Manu, porfa incluye como en tu respuesta también, porque Juli nos habló un poco de cómo es experimentar la tribuna como mujer y yo quiero saber también cómo tu cuerpo de futbolista ha experimentado practicar el deporte de manera profesional, pero también qué ves hoy en los cuerpos de otras colegas que todavía están activas en el mundo del fútbol y ojalá conectes con lo que ibas a decir de Juli. Sí, no, no, Iba, es que yo siento que ustedes hablan del panorama del fútbol, mis posturas, cada vez que digo una brutalidad, la digo a modo de Manuela personalidad, eh, persona, no ciudadana, eh, y lo traigo un poquito creo que el fútbol en general está en crisis, sí, sí, me lo preguntas, sí, ahí sí cuando la gente dice, quítale la etiqueta, y le voy a quitar la etiqueta. Porque yo soy de las que creo que las etiquetas son necesarias y voy a abrir un poco como esto que acabo de expresar, porque son necesarias,
y comparto un poco lo que dice Gaby, así nos saque un poquito de la zona de confort el expresar la frase completa de lo practicado por mujeres, porque hay feminidad en los hombres y masculinidad en las mujeres, y eso vamos a entrar aquí como en un tema pues de muy académico, pero tiene mucho sentido invitarnos a hacer desde la narrativa que se nombre y que tenga valor. Pero creo que al final del ejercicio el fútbol en general está en crisis. La asistencia a los estadios ha disminuido un montón, se ha vuelto espacios de violencia visible, se ha perdido el gozo del espectáculo, hay un tema de escenarios mezclados con apuestas, con temas transaccionales, con creo que la finalidad, esos valores de los comités deportivos a nivel mundial, pues también se han perdido. Y pues si esos son los referentes y los aspiracionales, más allá de la profesión, como lo decía Gaby, pues estamos jodidos como sociedad, ¿no? Ahora, creo que si hablamos un poco de lo que implica la doble y la triple vulnerabilidad para nosotras las mujeres o para los, llamémoslo así, los cuerpos no normativos, seguramente aquí hablaremos de Judy Butler y todas las que sean. Hay una vieja que a mí me encanta, que lo dice súper bien, que es Jennifer Harvers, que ella hace un enfoque súper chévere de deporte y género. De hecho, fue la primera mujer que involucró todo este concepto de los espacios eternamente masculinizados. Y yo siento que parte de lo que hoy nos tiene en una coyuntura es no ser capaces, y lo voy a decir porque yo creo que eso no es solo responsabilidad de quienes están en esa dirigencia, pues por supuesto que tiene una injerencia en la toma de decisiones, pero creo que es una responsabilidad colectiva. Yo cada vez intento hacerme más responsable de lo que pasa, no porque tenga la posibilidad de cambiarlo, eso sería muy soberbio, pero sí creo que desde nuestra posición hay que saber a qué renunciamos, lo primero, y lo que siempre compartí con mis colegas. Ahorita me hacía la pregunta, Lau, yo nunca me vi en una cancha solo como mujer, sino yo me veía como atleta, o sea, tener la posibilidad de estar en una cancha y sentir la ansiedad de esas cosquillas, que la gente te alabe, jugar con hacer alguna figura o que te salga algún caño. Esa sensación como deportista es, yo no sé si es ego, soberbio, lo que sea, pero es delicioso. Hacer un gol y celebrarlo con la tribuna es delicioso, claro. Eh, pero creo que si lo extendemos un poquito a lo que quería ir es, yo creo que que estamos demasiado acostumbrados a los aplausos tibios. Yo creo que es hora de renunciar. Creo que en lo único que no tengo matices en mi vida, porque siempre he buscado ser una persona muy flexible, muy humana, muy compasiva, pero no tengo matices cuando hablamos de diversidad, no en las formas en las que pensamos, sino en los comportamientos negativos de manera consciente ejecutados frente a otros. ¿A qué voy? Yo no puedo cambiar que a la gente le guste no el fútbol femenino y la verdad me importa tres cambiar esa posición, pero yo sí puedo contribuir para que la política, para que la ley, para lo que no es discrecional, nos afecte a quienes decidimos compartir un mismo espacio. Nosotros hicimos algo que creo que fue muy disruptivo. En la última versión que hicimos de Edición Avanza, fue el primer torneo no oficial, porque nosotros no somos parte de la FIFA, lo dijo muy bien Gaby, el fútbol es privado, y tampoco nos interesa hacerlo, con mucho respeto a las posibilidades de cambio. Yo no creo que el sistema se cambie desde adentro como el caballo de Troya. Yo creo que quienes estamos, a ver, quienes hacemos parte del ecosistema y somos otra arena, creo que tenemos la posibilidad de mostrar que el sistema está obsoleto, no batallarlo, no luchar contra él, eso tomará muchos años, mostrar que está obsoleto. Y nosotros cuando trabajamos en División Avanza, que fue un torneo que mediáticamente en una masa crítica se empezó a considerar como la competencia de la liga, y siempre decíamos, nosotros no queremos competir, si no podemos cambiar el sistema, lo que queremos es complementarlo. Y en ese torneo entramos en una disyuntiva, quienes, digamos, estábamos en cabeza de tomar esas decisiones, y la disyuntiva fue si íbamos a permitir que mujeres trans participaran en el torneo. Y cuando me refiero que estas conversaciones no deberían tener matices, es porque a mí me encantó, por estos días está en Spanish Revolution un señor, porque tampoco creo que tenga generaciones, cuando somos permisivos con las personas mayores, que porque ya se creaban de esa manera, dejémoslos, o con los niños. Al contrario, yo creo que hay que echarle ganas a todas las generaciones para que la narrativa empiece a modificarse. Y este señor mayor, adulto mayor, se encuentra en una entrevista y pues un pelado mucho más joven está induciendo un poco las respuestas, y el tipo le dice, pero ¿qué le pasa, hermano? Es decir, somos personas antes que ciudadanos,
La misma conversación tuvimos en División Avanza, que el miedo era que se salieran algunos equipos. El miedo es que algunos entrenadoras o entrenadores levantaran la mano y dijeran que era una incompetencia no justa. ¿Y saben qué hicimos con el miedo? Lo recogimos, dijimos hay que hacerlo y hay que cambiar la narrativa y nos dimos la pela y fue el primer torneo a nivel Colombia, una competencia muy importante que involucró dos mujeres trans, que obviamente hubo un montón de repercusiones en el proceso, que hubo queja, que hubo cosas, pero creo que más allá de entender cómo estamos hoy, a mí me gusta, Gaby, tomas el pasado para explicar el presente, yo tomo el presente para proyectar el futuro. Y digo que la evolución tiene que venir de verdad con renunciar a esa necesidad de querer complacer a todo el mundo. A mí, de hecho, siempre lo digo, soy una vieja re incómoda, porque si al final lo que vamos a decir más allá, a mí no me gusta lo bélico, yo soy una activista extraña, le huyo a lo bélico, me cuesta mucho además porque me confronta con las formas en las que quisiera acompañar este proceso, pero soy muy firme en entender que cuando tienes que tomar la decisión, la tomas. Cuando tienes que llegar a espacios donde, y yo lo decía, yo creo que de las decisiones más complejas en mi vida, soy muy compasiva con mis colegas que siguen activas. Y siempre he dicho que con algunas no comparto posturas, pero jamás le voy a poner juicio de valor a su postura. Pero en mi caso, tuve una conversación muy confrontadora en algún momento que un entrenador me dijo, ¿activista o futbolista? Pues en acá ya no estoy activa en las canchas como profesional. No, no lo pongo desde la no es una victimización, es una elección consciente. Yo creo que para cambiar la narrativa, para tener la libertad de cambiar la narrativa, tenemos que reconocer cuáles son las renuncias que vamos a hacer. Y después, curiosamente, enfrentando uno de los miedos, porque ya les he contado que yo ni quería estudiar, que estudié solo para jugar fútbol, que hice muchas cosas solo para jugar fútbol, renuncié no solo a lo que me gustaba, sino a mi pasión. A mí me dolió dejar de ir a los Olímpicos, me dolió dejar de ir a los Mundiales. Claro que me dolió, es decir, el sueño máximo de un atleta es llegar a las competencias más importantes. Pero hoy, años después de trascender ese miedo, la verdad, si me lo preguntan, creo que me siento muy feliz en la postura, en el momento, como país, como continente que tenemos, porque creo que la evolución tiene que venir con una intención y creo que somos nosotras, no hay que poner la responsabilidad en nadie más, las únicas que vamos a poder no solo demostrar, porque eso ya lo hicimos, sino sostener que también vamos a jugar en estas canchas. Entonces, yo siempre lo digo que lo veo como un escenario muy alentador mientras hagamos lo que tenemos que hacer. Ya nos han dado algunas pistas de cómo empezamos a salirnos de ver el mundo en binario, en futbolistas, practicado por hombres, practicado por mujeres el fútbol. Ya nos han dado pistas como, por ejemplo, no cambiar el sistema, complementarlo, también cómo podemos dejar, o sea, concebir otro fútbol por fuera de la FIFA, otra manera de practicar fútbol, pero quisiera más respuestas a esta pregunta de cómo combatimos esos binarios en el fútbol, cómo podemos salirnos de ese paradigma de tener esas condiciones de desigualdad tan grandes, pensando un fútbol diferente, no necesariamente como opuesto, sino diferente, pero diverso, variado. Si Bueno, quieren, hagamos un switch. eso, un switch, por favor. Juli, ¿quieres empezar tú? Bueno, pues, mm, no sé, yo creo que hablando del tema de que a veces dividimos el fútbol en femenino, masculino, también dividimos los roles de las mujeres. O sea, por ejemplo, en el tema de las hinchadas, se dice el grupo femenino de la barra tiene que apoyar al equipo femenino. Y bueno, esto termina siendo todo un conflicto porque no creo que deba ser así. Realmente creo que si nos gusta el fútbol o decimos amar un escudo o un equipo de fútbol, bueno, que ya que eso que nos mueve a todos los hinchas, pues decidimos
amar a ambos equipos, seguir a ambos equipos, viajar por ambos equipos. Entonces creo que también es como una invitación a que el fútbol, pues al final es como, no tiene género, ¿sí? Puede ser un público diferente tal vez, pero no se pueden delegar responsabilidades a mujeres y a hombres en tribuna, a mujeres y hombres en cancha, a mujeres y hombres pensando en diferenciarlo. Yo creo que otro de los puntos importantes allí es crear aliados, que creo que esta pregunta es muy valiosa y es qué aliados tenemos en en nuestro camino feminista, del fútbol feminista que queremos, porque al final pues somos activistas y todos nos nombramos desde el feminismo, o bueno, por lo menos yo desde la coordinadora. Eh, Creo que son aliados que amen el fútbol, pero también que estén dispuestos a sentarse, a escuchar, a tener estos espacios de debate, de conversación, de hacer preguntas, porque claramente nadie nació aprendido. De hecho, nosotras mismas hemos recorrido caminos para tener hoy la visión que tenemos sobre el fútbol, pero sí hacer ese debate sobre si qué qué es tener un aliado, digamos, en los temas de las barras, por ejemplo, he encontrado mujeres que me dicen, no puedo hablar sobre eso porque la dirigencia no me lo permite. La dirigencia son 8 hombres sentados tomando decisiones. ¿Ellos son aliados o son... o qué somos, ¿cierto? Entonces, obviamente encontramos hombres que se sientan con nosotras y nos dicen, chicas, háganmelo entender, hagamos charlas, conversatorios, tal, y que están dispuestos y eso es muy aplaudible. Y desde el periodismo, yo creo que allí he encontrado algo que me ha sorprendido mucho y es que hay hombres que son los que han movido el tema del periodismo y de los medios de comunicación especializados en fútbol femenino. Obviamente también hay compañeras muy poderosas, pero quiero resaltar que he aprendido mucho, por ejemplo, de uno de ellos que de hecho está aquí, que se llama Neider Caro, es una de las personas que para mí más sabe de fútbol femenino en Colombia y que al final no es como, ay, es que tú eres hombre, tú no me hables de esto, no, es que, o sea, juntos podemos construir muchísimas cosas y así como yo aprendo de él, él me ha hecho preguntas sobre temas de género, sí, como que se interesa, entonces creo que esa es la construcción que me gustaría que tengamos desde ese nuevo fútbol, ¿cierto? Como de no dividirnos en roles de género, tú eres mujer, apoya a las mujeres, tú eres hombre, apoya a los hombres, porque yo he apoyado el fútbol masculino pues toda mi vida y creo que eso termina siendo como un rollo gigante. Entonces, generar muchos espacios de conversación, de disruptir, no sé, de impactar los espacios, como dice Manu, División Avanza, aceptando mujeres trans, ahora el torneo de la más 30 que acepta que es un torneo para mujeres mayores de 30 competitivo. Entonces, hacer acciones que rompan esos temas y que digan, "Ah, pero ¿cómo así mujeres trans? Pero abrimos las discusiones, las hablamos, la participación de las mujeres en las mesas directivas de las barras, decir, tenemos derecho a votar, tenemos derecho a votar, no les gusta, pues vamos pues no explicarles, pero sí como que hay muchas mujeres que están metidas en todos estos pequeños pasos que tenemos que llegar a tener. Entonces creo que esa sería la propuesta y también obviamente desde el lenguaje del periodismo, ¿no? Porque los medios, pues obviamente generan opinión pública y tienen un gran impacto, como lo decía Manu, en la construcción de referentes. Entonces yo creo que uno de los grandes avances ahora es el tema de que tenemos referentes para las niñas que crecen y dicen, oh, yo quiero ser como Linda, como Mayra, como la Mona Guzmán, como todas ellas, ¿cierto? Pero antes crecíamos pensando que queríamos ser como los jugadores. Entonces nosotros como medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad, diría yo, de hablar de las mujeres del fútbol, de las mujeres que hacen historia, pero también de las que ya hicieron historia, que es un poco lo que hace Gaby, que con Manu también hemos trabajado desde transformándonos y es nombrarlas, contar sus historias, decir dónde están, qué están haciendo, y así como transformar esa mirada. Y yo les cuento una cosa así muy rápida, y es que el año pasado cubrí el Mundial Femenino Sub-20 en Cali y cuando salíamos del partido teníamos que hacer reacciones con la gente
y había niños chiquitos llorando porque perdimos o diciendo, no, yo amo a Ángela Agudelo, yo amo a, o sea, era como niños chiquitos, niños y niñas, o sea, yo decía, ellos están creciendo viendo esto, ¿sí? Viéndolo como un espectáculo, viéndolo como las admiro, hago parte de, voy a volver, ya quiero que vuelvan a jugar, entonces eso es súper importante para la construcción de un nuevo fútbol. Y ya. Gracias. Antes de seguir con Manu y con Gabriela, los invitamos a que si tienen alguna pregunta de lo que hemos conversado hasta ahora, pues la dejen en el cuadrito de preguntas y respuestas o pueden levantar la mano en la videollamada y así pues sí podemos abrirles el micrófono. Amalia me ayuda con eso. ¿Quieres seguir, Manu? Sí, yo, pues la verdad es que creo que la binariedad, simplemente al final el deporte recrea todas las dinámicas sociales y creo que hoy nos invita no a entenderlo desde lo individual y abrir espacios de pronto para dejar jugar a más personas, sino creo que ahí sí el único radicalismo implica cambiar un poco las reglas de juego institucional y por supuesto que en el contexto de lo justo, irónicamente, hemos utilizado mucho esa palabra para excluir sistemáticamente. Eh, y si me lo preguntas si es el deporte más practicado en el mundo y el más anhelado en el mundo, pues estamos en un escenario gigante de discriminación porque no reconocemos, y yo siempre lo digo, incluso a hoy, cuando uno lleva esto a un contexto que no tenga nada que ver con el deporte, solo cuando se verbaliza el concepto de género, todavía se lleva mucho al binario, mujeres y hombres, y se nos olvida como esa tercera categoría que además es súper amplia, que nos invita a reconocer pues que seguramente por la afinidad histórica que hemos tenido, eh, hoy es más fácil simplemente tener dos categorías. Y yo creo que en términos de lo que estamos haciendo, interesante de un señor que se llama Peter Drucker, que él dice, si la estrategia y la política no se mueve muy rápido, pues la cultura se termina comiendo esa estrategia al desayuno. Y yo creo que toda esa como tercera ola y esos movimientos de la contracultura que hoy estamos recreando nos invitan también a reconocer que estos procesos se están andando mucho más rápido de quienes hoy crean las políticas o quienes definen los lineamientos. Que el fútbol también es una plataforma que es un gran medio, pero que si no evoluciona, pues empieza a quedar corto porque pues al final también hacer un escenario rentable, yo siempre digo que la diversidad en términos de valor no es un imperativo solo ético de ser buenas personas, compasivas y justas, sino es un imperativo estratégico. Eh, entre más personas tengan la posibilidad de practicarlo, pues seguramente el espectáculo será diferenciado. Entonces yo sí siento que hoy no tenemos solo que sumar diversidad, sino eventualmente desmontar esos cimientos sobre los cuales el sistema ha estado un poco construido. Eh, y creo que nosotros, si me lo preguntan, esta conversación es una acción afirmativa, el sacar espacio para formular algunas preguntas, para invitar a la conversación. Me encanta que haya sido como a tres voces, lo decían ustedes, creo que a cinco, porque lo que ustedes hacen desde la academia es supremamente importante. Mis primeras entrevistas a mí no me las pidió nunca un medio eh, de los grandes, voy a decirlo así, como los Big Five que tenemos, no, mis primeras entrevistas me las hicieron personas como ustedes que están en el ámbito académico, que empezaron a generar las primeras, voy a decirlo así, tesis de maestría o de especializaciones y querían entender qué era eso del fútbol practicado por mujeres cuando ese concepto ni siquiera existía, fútbol femenino y algunas que le habíamos echado ganas. Entonces sí creo que somos muchas personas las que estamos sumando y que creo que, como lo digo, necesitamos ser menos tibios con las consecuencias de nuestras acciones en este tipo de escenarios. Bueno, y finalmente Gabriela. Bueno, yo creo que hago eco a lo que han dicho Juliana y Manuela. El binarismo para mí es una cárcel que afecta a todas las personas. En este momento está afectando muchísimo más puntualmente a las personas trans y a las personas no binarias, por ser mucho más rebeldes a la hora de pararse frente a estos binarismos que nos joden a todas las personas en últimas. Yo creo que hay que tener en cuenta además que
No es que el deporte esté respondiendo a un binarismo existente, sino que los deportes históricamente han construido los binarismos, han construido cuerpos específicos y que los argumentos que se han utilizado, que se están utilizando en este momento para mantener esos binarismos, han sido argumentos que se han utilizado para excluir a las mujeres cis, se han utilizado para excluir a las personas negras. Entonces estamos frente a un discurso que es un discurso político que busca mantener una idea de que solo existen dos géneros. Y que además esto supuestamente está argumentado biológicamente, cuando además estos estudios biológicos no existen. Y creo que es fundamental tener en cuenta que hoy en día tenemos que pararnos de forma mucho más frontal en este discurso binario, cisgénero, porque es el discurso que se está utilizando de manera fuerte para discriminar a las personas trans en todos los espacios. Pasó en Estados Unidos cuando Trump entró a la presidencia, mandó a firmar una vaina que decía que no quería permitir la entrada de atletas trans a Estados Unidos. Esto significó que las personas trans no pudieran entrar a Estados Unidos, ninguna atleta o no atleta, porque decía que cometían falsedad de documento, ¿no? Entonces, si no nos vamos desde los activismos deportivos y desde las prácticas deportivas de frente en contra de estos discursos, vamos a seguir ampliando la posibilidad de discriminación de las personas en todos los escenarios, ¿no? Porque es que los deportes son parte de la sociedad y son parte de cómo se construye la sociedad. Entonces, a mí me parece que es fundamental que tengamos un discurso frontal frente a eso, que no podemos, o sea, para mí el binarismo no es algo que se sostenga, y el binarismo lo que está haciendo es, lo que está ahí es para discriminar y excluir a las personas, es para mantener discursos de exclusión, y es para mantenernos a nosotras las personas, pues domesticadas ante nuestro género que nos dieron al nacer, nos domesticamos aceptándolo, reconociéndolo, y desconociendo que hay un montón de otras formas de existir en el mundo, ¿no? Y que esto que pasa, que pasó también cuando se está hablando de la ley integral trans en Colombia, que es fundamental en este momento, fueron argumentos sobre deportes los que se sacaron en contra de esta ley integral trans. Y creo que por eso es en estos escenarios donde tenemos que pararnos muy de frente y reconocer que el binarismo ha construido, o sea, que el binarismo se ha construido con los deportes, que desde los deportes tenemos que romper esta cárcel que hay del cuerpo, y lo que necesitamos urgentemente es ampliar la mirada, es ampliar la perspectiva de práctica de los deportes y permitir que todas las personas practiquen, y que exista una apertura real, que también se vaya en contra de estos discursos que hacen que a las personas trans las maten en la calle, que hace que a las personas trans las invisibilicen, y que hace que se les niegue su existencia de manera legal. Sí, muchas gracias también a Gabriela por mencionar lo de la ley integral trans. Si tienen la oportunidad de leer acerca de este tema y de opinar y de conversar acerca de este tema con sus personas allegadas, es muy importante mencionarlo, pues porque está, creo que a 2 meses de vencerse el plazo de aprobación en el Congreso de la República. Entonces, es importante también que estemos informados sobre este tema. Y antes de terminar y de cerrar, yo quisiera invitar a la gente, pues como a de pronto hacer alguna pregunta, sobre todo porque yo creo que Pregunten, las pregunten, 4, digo las 5, tenemos aprovechen. unos términos a veces muy académicos o que de pronto no, con los que no están familiarizados, entonces si de pronto hubo algo que las panelistas conversaron que no entendieron, también pues sería muy valioso si lo pueden, no sé, comentar aquí unos segunditos, now's the time. Y mientras tanto, pues creo que podemos, Gabriela, Juliana y Manuela, dar como sus cuñas propias, dónde las encontramos, dónde se pueden comunicar con ustedes, a qué cuentas seguimos. Por supuesto, de este lado, la coordinadora futbolera y feminista de Colombia, que pues Julia hace parte de ella, pero yo también, con Tribuna Feminista DIM, que es nuestra colectiva de hinchas del Deportivo Independiente de Medellín, feministas, y pues estamos así en Instagram, @cordifutbolera y Tribuna Feminista DIM por el lado del Medellín. Amalia por el Colombian Studies. ¿Cuál es el arroba?
Perdón, no lo tenía tan listo. Creo que es... Espérame un segundito, ya te digo. Bueno, y no sé, Manu, transformándonos, Juli, en tus Los medios de puedo enviar todos por comunicación. acá para que los sigan. Es Colombian Studies. Vengan, ya lo envío. Pueden enviar preguntas por el chat, pueden enviar preguntas levantando la mano. Sería bueno escucharles también. Voy a enviar todos los links que pueda. Además, nosotros ahorita reactivamos todo el tema de voluntariados porque se nos vienen muchos eventos, hemos hecho unas alianzas muy bonitas para hacerlo suceder. Entonces, nos sirve todo, desde las cosas que hacemos en los torneos hasta abogadas, comunicadoras, comunicadores, todo lo que se les ocurra. Porque yo siempre digo que no hay que ser la causa para abanderar la causa, solo se necesitan muchas manos y ganas y ahí con Juli seguimos haciéndolo suceder. Bueno, Bueno, parece que no hay preguntas. Ah, dale, Gabriela, no, perdón. yo tengo mi Instagram, arroba Gabriela Ardila Viela, no soy muy de Instagram, tengo como 3 amigues que me siguen y les agradezco. Lo hago, soy más de chismosear otros perfiles, pero pues ya que estamos en cuñas, yo le quiero hacer una cuña a el Pony Club Gym, el gimnasio Pony Club, que es un gimnasio pues que nos ha abierto las puertas a muchas personas, que es un gimnasio con enfoque gorde y trans, queer, que es un gimnasio que está también dándose la lucha por hacer un espacio deportivo cuidadoso y pues ya que yo no tengo redes, les mando hago la cuña por este gimnasio en el que yo también entreno y que me parece que vale muchísimo la pena conocer como un espacio deportivo distinto, ¿no? Que no es competitivo, que no busca ser profesional, pero que tiene el Equiponi, que es un equipo de personas trans y no binarias, personas trans y personas no binarias, y creo que pues ahí lo que nos abre también son muchos debates y que se está haciendo una encuesta para las personas trans que han jugado, pues que han practicado deporte, que también se está moviendo por las redes del Gimnasio Pony Club, que les invitamos a que respondan porque nos va a servir también para entender cuáles han sido las limitaciones que se han presentado, que se les ha presentado a las personas trans. Entonces, eso ahí también hago la cuña. Sí, yo también quiero, quiero dar la cuña, pues para que nos sigan en Transformándonos, en la Asociación Nacional de Fútbol Femenino, en la coordinadora. Como que una de las preguntas que no respondí, pero que quisiera decir es que para mí el hito más importante de esto llamado fútbol practicado por mujeres o de las mujeres en el fútbol es el nacimiento de todas estas organizaciones que están haciendo pequeñas cosas desde muchos lugares para que lleguemos, digamos, a un fútbol más equitativo, más diverso. Entonces les invito a que sigan a todas estas organizaciones. En la coordinadora van a encontrar a todas las organizaciones que hacen parte de ella, que son feministas, antifascistas también una pequeña cuña como por si quieren entender un poco más cómo nosotras desde la tribuna habitamos estos espacios. Les invito a ver el documental que nombraron al inicio, se llama Sin Nosotras Nunca Más, está en YouTube. Es un documental que habla de 5 organizaciones que hay en Colombia que habitan los estadios desde el feminismo y hay muchos relatos y mucho poder allí, entonces les invito a que lo vean y como que lo vean desde nuestra visión, que es un poco, a veces no se habla tanto de esto, entonces eso, esa es mi invitación. Bueno, parece que no tenemos preguntas, pero por aquí en el cuadrito de Q&A nos dice Jamie Gutiérrez que muchas gracias por el espacio. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron hasta ahora. 7:15 en Colombia, 8:15 en Estados Unidos. Gracias también a las panelistas por estar acá, disponer unas horas de su tiempo para conversar con nosotras. Gracias por participar de este experimento. Ojalá podamos hacer muchos más espacios de divulgación, muchos más espacios para también, por ejemplo, conseguir, no sé, como en las dinámicas del fútbol, patrocinadores, recursos públicos para poder seguir posicionando nuestros temas en la agenda, para poder posicionarlos también en la academia, en espacios de reflexión. Manu quería decir algo antes de despedirnos. No, les iba a mandar un mensajito por el chat y levanté la mano. Bueno,
Bueno, ahí estamos. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Feliz noche para todas y todos y que siga rodando la bola. Total. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo, gracias. Nos vemos pronto, ojalá. Chao, pues.